que el defensor, acompañado con su Gracias. asesor. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario. Sí, señor presidente, señores senadores, la cuenta. Se han recibido dos comunicaciones. La primera del gerente de estudio del Consejo Minero, señor José Tomás Morel, mediante la cual formula observaciones al proyecto de ley que reforma el Código de Aguas. Y en segundo lugar, del director general de Aguas, señor Orcas Cristi, mediante la cual remite informe del gobierno relativo a la constitucionalidad de diversas disposiciones del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas. Respecto de esto, hago presente lo siguiente. El día viernes, el señor subsecretario general de la presidencia, el señor Osa, se comunicó con la secretaría y nos dijo que estaban afinando el documento y que se comprometían para entregarlo a más tardar el domingo. Anoche, como a las 9:30, lo hemos recibido y por eso estamos dando cuenta y se les va a dirigir a sus correos ambos documentos. Eso respecto de la cuenta, presidente. Perfecto, muchas gracias. Lo importante es que especialmente ese documento lo tenemos pendiente para efectos de poder mañana precisar la votación de la constitucionalidad de los distintos artículos del proyecto, y por tanto es importante distribuirlo para su estudio y mañana tener mayor información a la hora de la votación. Se ofrece la palabra a los colegas, bueno, además saludar a nuestro invitado. Víctor. Presidente, a ver, la sesión de mañana yo la tenía entendida de que el gobierno explicitaba su documento y analizáramos ese documento, porque tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo que vamos a votar. Sí, tienes razón, Víctor. Precisé mal. Lo importante es que ese era el documento que nos permite ir fijando el calendario de votaciones, no es votación. Porque mañana lo que vamos a hacer, presidente, es qué vamos a votar, qué normas vamos a votar y todo, para después fijar el calendario de votación. ¿Ya? Presidente, correcto. Presidente, una duda. Más bien de discusión mañana que de votación. Ya. Presidente, una duda. La Secretaría tenía programado esa sesión para el día miércoles, pero si ustedes acuerdan citar para mañana, no hay ningún problema. Estaba programada de 10:30 a 12 el día miércoles. ¿Y sala? ¿Cuándo tenemos sala? Rodrigo y Víctor, un minuto, que precisamente, y algo que yo les pediría a los colegas en sus distintos comités, yo he hecho en todas mis intervenciones en sala, insistiendo en que régimen no innove en materia de cambios de fechas, de horarios, porque eso nos ha llevado a cambiar sesiones, a cambiar distintas planificaciones. Cuando nosotros sabemos que sala y tales días extraordinarias se van a fijar en los jueves la tarde o el jueves a tal hora, nos permite planificar. Yo no tengo inconveniente si es el martes o el miércoles. Yo lo único que me interesa, por el respeto de los colegas, del proyecto y de los invitados, es que sea una comisión en la cual podamos trabajar y no tengamos que estar cambiando a cada rato su horario. Entonces, esperemos, Rodrigo, a que se informen un ratito más las reuniones, los acuerdos de régimen, y sobre esa base fijamos el martes o el miércoles. Perfecto. Tú conoces bien los horarios de los colegas, pero también, si me ayudan, Víctor, Pedro, y Andrés y Francisco, insistirle a los comités que mantengamos el mismo criterio de funcionamiento. No, yo estoy de acuerdo con usted, presidente, porque estamos a lunes 10:30 y no sabemos cuándo va a funcionar la sala. Claro. Esto te genera un grado de incertidumbre y pues el día mañana estamos y no se puede hacer. Perfecto. ¿Algo más sobre la cuenta, estimados colegas? Presidente, dos cosas. Yo le pediría que ojalá se pudiera mantener la sesión el día miércoles, porque yo por agenda ya tengo algunos compromisos con medios regionales a la misma hora de la comisión. Pero siempre pensé que la sesión era el miércoles, no el martes. Así que si se pudiera, pediría que por favor se mantuviera la hora del día miércoles. Perfecto, Pedro. Y también para avisarles, estimados colegas, lo último, y perdonar a nuestros invitados que son temas un poquito internos de la comisión,
Ya tenemos el borrador de un proyecto de ley. Yo les comentaba que hablando con la Asociación de Magistrados han llegado varias recomendaciones de modificaciones desde el punto de vista de procedimiento. Aquí esto también le va a interesar al defensor y al fiscal nacional. Con Pedro Araya nosotros presentamos Pedro, si me ayudas, 1 mes y medio, 2 meses, un proyecto que está para votar y quisimos acumularlos en varios. Por favor, que sus asesores se contacten con Melissa, que es mi asesora, porque los proyectos ya están redactados, ojalá que los firmemos juntos y poder ver si los hacemos con artículos únicos por separado, de manera tal de votarlos lo antes posible. Son proyectos que van a modificar, a mejorar, a establecer criterios de transitoriedad en esta pandemia. También interesante para poder impulsarlos. Les pido eso, que si se pueden sus asesores trabajar con nuestro equipo para moldearlos, ya están listos, afinarlos, los firmamos y podemos en una sesión avanzar con ese articulado. ¿Algo más sobre la cuenta? Eso, presidente, y no sobre la cuenta, sino que a mí me gustaría solicitar por intermedio de la comisión un oficio al Ministerio de Justicia, que si sería posible que se pueda oficiar al Ministro de Justicia que informe en detalle la cantidad de niños, niñas y adolescentes que se han contagiado de coronavirus en los distintos centros del Sename y también los que no son de administración directa. Asimismo, cuántos niños han fallecido. Y la misma situación en las cárceles, dado que en estos días he recibido varios llamados de dirigentes de las asociaciones de gendarmería, así como también de funcionarios del Sename, que están manifestando que hay brotes bastante importantes de coronavirus en distintos centros del Sename y en distintas cárceles, y no se estarían tomando las medidas sanitarias a fin de prevenir el contagio tanto de los funcionarios del Sename como de los niños y también de las personas que están cumpliendo penas privativas de libertad y de los funcionarios de gendarmería. Entonces me gustaría que la comisión pudiera oficiar al ministro de Justicia y que nos pudiera informar en detalle los niveles de contagio que hay centro por centro y de comuna a comuna del país. ¿Le parece a la comisión oficiar en los términos señalados? Lo ideal es por regiones y centros penitenciarios en el caso de gendarmería. Acordado unánime oficiar al Ministerio de Justicia en los términos ya indicados. Perfecto. Ya. Si no tenemos más temas de la tabla, saludar nuevamente a nuestros invitados. Veo al Ministerio Público, a la Defensoría Nacional Pública y al Ministerio del Interior, también saludarlo. Sí. Vamos a comenzar a ver a ver este proyecto, y antes de eso también particularmente que veo ahí al fiscal nacional, fiscal, también por información que a uno le llega, tuvimos hace 2 o 3 semanas acá en la región un importante, no, hace 4 semanas, 3 semanas, una importante Zoom de trabajo con la Fiscalía Regional y las Fiscalías locales, principalmente por el delito de abigeato. A veces son delitos que no se conocen mucho en la región metropolitana, en las regiones más urbanas, pero que está atacando muy fuerte una zona que es la Unión, la comuna de la Unión, la parte rural. Se hizo un buen Zoom con los dirigentes, con el fiscal regional, el local, se avanzó, pero yo creo que hay que seguir insistiendo. Se reactivó la brigada antiabigeato de Carabineros, si está el Ministerio del Interior por ahí, pero yo le pediría ahí mucho esfuerzo en eso, en los focos investigativos que se están haciendo, porque esta pandemia hace mutar también el tipo de delitos hacia determinados sectores o determinados tipos penales que terminan golpeando muy fuerte a la comunidad. Eso como referencia. Y sin más, entramos a la continuación de la discusión de este proyecto. Sí, presidente. Perdón, entiendo que el fiscal nacional quiere intervenir. Sí, fiscal, lo veo acá aquí está, don Jorge Abot. Tiene que activar su micrófono, fiscal. Muchas gracias. Presidente, muy buenos días, buenos saludos a toda la comisión y todos los invitados. Precisamente yo estoy en este momento en una reunión con todos los fiscales regionales y uno de los temas que estamos viendo es precisamente los delitos que se están produciendo fuera de los delitos propios, digamos,
ya de la situación de salud, los delitos que se están cometiendo, como el de abigeato que usted plantea. Entonces yo le pediría, presidente, excusarme de participar porque está Mauricio Fernández, está la gente, digamos, que de la unidad de UDECO ya en esta sesión, para poder yo seguir conduciendo la reunión que tengo con todos los fiscales regionales del país que estamos abordando este tema, y además la estrategia, digamos, a raíz de la renovación del estado ya de emergencia que ha dictado el Supremo Gobierno. Así que no sé, presidente, excusarme de participar en esta reunión por esta razón y poder yo volver a la reunión que tengo con los fiscales regionales. Gracias, fiscal. Ningún inconveniente, al contrario, que es bueno ahí poder reforzar eso, y seguimos trabajando con tu equipo y, bueno, los equipos de Interior y de la Defensoría para poder en lo posible despachar este proyecto. Y ahí le reitero, agradecer el trabajo regional de su equipo regional y local de la Unión, y el reenfocamiento, digamos, de el delito de abigeato, que está muy particularmente en la Unión. Le transmitiré más tarde más información. Se ha recrudecido o se ha intensificado en la violencia, en el amedrentamiento, y yo creo que ahí se puede hacer, digamos, una buena intervención, porque son delitos que se dispararon después de la pandemia. Excusado, y suerte en los focos investigativos. Gracias, presidente. Lo voy a hacer presente inmediatamente en la reunión, lo que usted me señala. Así que muchas gracias. Ya, que tengan un buen día. De la Fiscalía Regional. Ya, muchas gracias. Gracias. Pasamos entonces la próxima sesión planteamos algo de Ñuble, presidente. De todas maneras, ahora, si es de Ñuble, encantado, pues, si es de Quirihue, mejor. Aprovechó que tenía la reunión de todos los fiscales reunidos, bueno, ya. Hora de incidente. Ya, pasamos a la orden del día. Sí, presidente, señores senadores, la sesión de hoy día está convocada para continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Penal para sancionar la inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria en caso de epidemia o pandemia. Están invitados del Ministerio del Interior el ministro don Gonzalo Blumen, el jefe de asesores don Andrés Sotomayor y el asesor jurídico señor Jan Motels. Del Ministerio Público, bueno, usted ya lo ha visto, presidente, señores senadores, el fiscal nacional, el director de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Delitos Económicos, Medioambiental y Crimen Organizado, señor Mauricio Fernández, y la abogada asesora de la unidad, señora Bárbara Sangüesa. También en la sesión de hoy día nos acompaña el defensor nacional, señor Andrés Manque, el jefe de estudio de la Defensoría Nacional, señor Rubén Romero. Me indicaban, presidente, que el ministro se iba a incorporar en breves minutos. Tenían, parece que comité político estaba en reunión. Sí, pero me había indicado vía mensaje esa situación. ¿Sí? Lo importante es poder avanzar en lo que habíamos quedado pendiente con el proyecto la semana pasada y poder en lo posible despachar el articulado. Sí, presidente. A eso vamos. Ahora les voy a compartir el texto. Estamos viendo, hay un texto comparado que ha preparado la Secretaría, que ustedes tienen a su disposición. En las dos últimas columnas figuran las enmiendas que ya están acordadas por la Comisión. La primera recae en el artículo 318. Y estábamos viendo dentro del artículo 318 la posibilidad de incorporar una segunda disposición relativa a la figura de la organización de espectáculos, celebraciones o festividades, y la sesión pasada había quedado pendiente la idea de incorporar una figura agravada que se considerara en el artículo 318. En la última columna aparece una propuesta del Ejecutivo que propone agregar en el artículo 318 un inciso segundo que diría lo siguiente: si el delito previsto en el inciso anterior, que es el delito... Perdón, ¿qué página, Rodrigo, del comparado? Estamos en la página 2. Aquí Perfecto. Aparece la última columna, no sé si lo alcanzan a ver. Sí. Voy a leer en la última columna que está pendiente de resolución. Dice así:
Si el delito previsto en el inciso anterior se perpetrare mediante la organización o convocatoria a espectáculos, celebraciones o festividades, se aplicará la pena en su grado máximo. Cabe recordar que el artículo, me voy a mover, el artículo 318, ustedes acordaron que se iba a elevar la pena, establecida en el artículo 318, que hoy día es con presidio menor en su grado mínimo, a presidio menor en su grado mínimo a medio. Eso está aprobado. Y además una multa que también se elevó, que hoy día es de 6 a 20 unidades tributarias, de 6 a 200 unidades tributarias. Pues bien, el Ejecutivo propone, vuelvo a la norma, que si el delito previsto en el inciso anterior se perpetrare mediante la organización o convocatoria, espectáculos, celebraciones o festividades, se aplicará la pena en su grado máximo, o sea, presidio menor en su grado medio. ¿Ya? Perfecto. Ahora, hay una pequeña duda nomás, la Secretaría la puede aclarar el Ministerio Público, la Defensoría, si realmente esto es una figura es un agravante o es una regla para determinar la pena, porque aquí hay un criterio que tiene algunas dudas la Secretaría. La Secretaría había elaborado una redacción alternativa que sometemos a la consideración de ustedes, que diría: será circunstancia agravante de este delito convocar a espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo de catástrofe, pandemia o contagio. Dejo planteado el primer punto y ustedes tienen que resolverlo. Buen punto. Se ofrece la palabra perdón, que no tengo a todos en la pantalla porque tengo el texto. Señor secretario, si usted me ayuda, ¿quién ha pedido la palabra? Si le damos primero al Ministerio Público. El Ministerio del Interior, presidente, pidió la palabra. Ministerio del Interior, perdón. Tiene la palabra. Andrés Sotomayor. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Claro, efectivamente esta propuesta surge de lo conversado en la sesión anterior, donde nosotros habíamos originalmente propuesto un nuevo artículo con una figura calificada, pero ahora para efectos de técnica legislativa hemos propuesto este inciso nuevo, pero que también funciona como una calificante. Y si me permite, presidente, el abogado Ilan Motles puede exponer. Perfecto, adelante. Efectivamente, la duda planteada por Secretaría es válida en atención a resolver si esta circunstancia especial de la organización, convocatoria, espectáculos, celebraciones, festividades, debe ser considerada como una figura calificada o como un agravante. Esa decisión, evidentemente, es materia del Poder Legislativo. A juicio del Ministerio del Interior, resulta más oportuno considerarlo como una circunstancia calificante del delito base anterior, en atención a que si fuese considerada como una figura agravante, el resultado podría ser inocuo, en atención a las otras circunstancias modificatorias de responsabilidad que podrían tener los imputados. De considerarse como una agravante, estas se compensan con otras atenuantes u otras circunstancias agravantes. Por consiguiente, si entendemos que, por ejemplo, el imputado tenía irreprochable conducta anterior, esta figura especial, que es de mayor entidad o mayor gravedad desde nuestra perspectiva, no tendría efecto y de todas formas se aplicaría el mínimo de la sanción. Por consiguiente, considerarlo como una figura calificada obliga a realizar la suma o resta de circunstancias agravantes o atenuantes desde este nuevo piso que consideramos que debe ser el máximo de la pena prevista en la base del artículo 318, en atención a que evidentemente la organización o convocatoria, por un lado, reviste especial gravedad y también es un llamado al resto de la población a incumplir con las normas y disposiciones de la autoridad sanitaria. Gracias por la opinión. Señor secretario, si hay más opiniones de nuestros invitados en la misma línea. Sí, está pedida la palabra el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública. El señor Mauricio. En ese mismo orden, por favor. Entonces intervendría Mauricio Fernández. Perfecto, adelante Mauricio. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente, senadores e invitados. Nosotros coincidimos con el Ministerio del Interior, con el Ejecutivo, en términos de que
la gravedad de la figura amerita la fijación de una figura agravada donde se provoque efectivamente un efecto en una pena más severa que la simple infracción o la puesta en peligro simple de la salud pública, y por lo tanto creemos que para que tenga algún efecto la fórmula propuesta por el Ejecutivo responde mejor a la gravedad de los hechos que la fórmula alternativa planteada por la Secretaría. Eso, señor presidente. Vale, la Defensoría. Don Rubén Romero, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Por supuesto que como Defensoría nos parece que el criterio que debiese primar para efectos de determinar la pena es que se le dé la facultad al juez a través de considerarlo una norma como agravante en vez de una calificante, porque como está redactada es un mandato que da el legislador, dice se aplicará la pena en su grado máximo, es un mandato del legislador para aplicarla en el grado máximo, es decir, en presidio menor en su grado medio y no en el mínimo. ¿Por qué consideramos que tiene que ser una norma como agravante y no calificante? Porque si es un mandato, el juez no tiene ninguna posibilidad de poder discriminar, discernir, distinguir. Me refiero a que al sinnúmero de situaciones disímiles que se pueden plantear. Acá se incorpora la palabra espectáculos, celebraciones y festividades. Si es una calificante, es decir, un mandato del legislador, van a caer acá todas las situaciones, desde los primerizos a los reincidentes. Va a caer la celebración familiar del cumpleaños de la abuelita con 8 familiares que se juntaron en tiempo de pandemia, no debiendo hacerlo, por supuesto, pero va a ser equivalente a aquel que organiza una fiesta pagada con 100 personas. Y sin duda que no es lo mismo. Sin duda que el juez tiene que poder distinguir para dar un reproche penal distinto, y lo agravará en aquellos casos en los cuales considere que justamente hay un reincidente, hay una persona que es refractaria a la norma y está lucrando haciendo espectáculos, y no la mera celebración familiar pequeña que la verdad que no tiene una mayor lesividad ni cuantitativamente respecto del alcance de personas que están convocadas, ni tampoco respecto al espíritu que tiene esa convocatoria, que es un mero cumpleaños familiar versus el que hace una fiesta pagada con 100 personas, donde hay un ánimo de lucro también involucrado. Con la calificante queda todo en una misma bolsa. Con la agravante, el juez puede distinguir entre, como indico, primerizos, reincidentes, espectáculos de gran envergadura, celebraciones muy menores. Eso, señor presidente. Gracias, Rubén. ¿Se ofrece la palabra a los colegas? Presidente, la abogada del Ministerio Público, doña Bárbara Sangüesa, está pidiendo la palabra. Bárbara, adelante. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Me gustaría hacer presente que la calificante que presenta el Ministerio del Interior se aplica en el contexto de la comisión del delito previsto en el inciso anterior. Es decir, para esto tiene que concurrir, para poder aplicar esta calificante, este marco penal en su grado máximo, tiene que existir una puesta en peligro de la salud pública, una infracción de reglas de higiene y salubridad, y tiene que coincidir que se trate de época de catástrofe, epidemia o contagio. Entonces, la verdad es que nos parece un poco probable que estemos ante la hipótesis de una reunión familiar, dado que en caso de infracción a las reglas de higiene y salubridad, por ejemplo, a día de hoy, tendría que concurrir más de 50 personas. Eso es lo que determina en el contexto de esta epidemia. Entonces, la verdad es que considerando que la calificante aplica a las personas que organizan o convocan espectáculos, celebraciones o festividades, parece que efectivamente se trata de una situación lo suficientemente grave como para justificar la aplicación de la parte superior del Banco Penal. Eso, señor presidente, gracias. Muchas gracias, Bárbara. Senadores, tiene la palabra. Rubén está pidiendo la palabra. ¿Ah? Don Rubén Romero estaba pidiendo la palabra. Démosle a don Rubén y luego a los colegas.
Gracias, señor presidente. Por su intermedio, solo hacerme cargo de lo indicado por la señorita Bárbara en cuanto a que el número de 50 personas fue regulado en esta ocasión por la autoridad sanitaria. Lo podría haber regulado en 2 personas, en 5, en 10, en 15, es decir, nuevamente, una regla de determinación de pena que es calificante y aumenta drásticamente, quedaría condicionada, o su relleno quedaría condicionado a lo que la autoridad sanitaria de turno fijare. Por lo tanto, el mandato del legislador y la intencionalidad que tuvo el legislador al momento de sancionar en cuanto a la cuantía, quedaría, por así decirlo, a la voluntad de medición de la autoridad sanitaria de turno, lo cual nos parece que no es el rol de el Ejecutivo en cuanto a la autoridad sanitaria de turno, el que fije el quantum de la pena que el legislador tuvo en mente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Rubén. Ofrecemos la palabra a los colegas. Senador Pérez. Víctor, adelante. Gracias, presidente. Yo tiendo a creer que la calificante está bien establecida, puesto que la norma que establece la autoridad sanitaria de 50 hace que cualquier actividad menor a esas 50 personas no tiene la misma gravedad para la salud pública. Y en verdad, en cualquier hipótesis, siempre vamos a tener que fijarnos con respecto a las normas de higiene y salubridad que fije la autoridad sanitaria. Es ella la que sabe, conoce y puede establecer normas de obligatoriedad producto de la mayor o menor gravedad de la epidemia o contagio. Si el día de mañana una autoridad sanitaria dice que es peligro para la salud pública, que nos juntemos más allá de 5 personas, es porque esa epidemia, ese contagio, ese virus, ¿verdad?, lo que hace es que ese número de personas reunidas verdaderamente genera un peligro, puesto que la norma en general lo que hace es que se sanciona a todas aquellas personas que ponen en peligro la salud pública, transgrediendo las normas de la autoridad sanitaria. Y por lo tanto, es verdad que la autoridad sanitaria puede en determinado momento fijar un criterio, fijar otro criterio, pero es la única perspectiva que tenemos de que la peligrosidad de nuestro accionar es con las normas de higiene y salubridad que dicta la autoridad. Si nosotros permitiéramos de que, a pesar de que la autoridad sanitaria fija un determinado número como mínimo o como máximo para reunirse, ese número penalmente da lo mismo, la debilidad de la decisión sanitaria sí haría bastante inviable poder combatir y tomar las decisiones en esa pandemia, en ese contagio o en esa epidemia. Por lo tanto, creo, presidente, que concuerdo con la abogada del Ministerio Público que esta calificante está bien determinada, producto de que opera en los casos que se transgrede las decisiones de la autoridad sanitaria. En este caso, hoy día es 50. Si el día de mañana es 5, las razones de la autoridad sanitaria para poner eso es verdaderamente relevante. Gracias, Víctor. Pedro. Presidente, sí, lo que pasa es que estaba escuchando lo que decían las personas que presidieron el uso de la palabra, el colega Víctor Pérez, leyendo el texto, pero yo creo que efectivamente hay un problema respecto a cómo se tipifica, porque justamente estábamos pensando que acá se ha hecho mucha alusión al tema de la organización de la fiesta, principalmente las que hemos conocido en la región metropolitana, pero también se ha dado otro fenómeno que ha sido de recurrente reclamo de las personas que viven en edificios, que en el fondo se organizan al interior de departamentos, entre personas conocidas, una fiesta, y donde igual hay circulación y tránsito de personas que no necesariamente lo hacen, por ejemplo, con un ánimo de lucro, sino con un ánimo social de juntarse, y obviamente ahí se están vulnerando las normas de salubridad que ha impuesto la autoridad. Entonces hay como una delgada línea respecto de cómo uno lo tipifica. Si lo pone efectivamente como un agravante y que sea el juez el que puede determinar caso a caso si aplica una pena mayor, porque además, como ya lo discutíamos en la sesión pasada,
teóricamente cualquiera de estas personas ya está cometiendo alguno de los nuevos tipos penales que estamos estableciendo en esta modificación. Entonces, si esto queda como un agravante, será el juez que tenga que determinar si ese acto merece o no la calificación del agravante. Yo sigo pensando que el mejor camino sigue siendo el agravante, a diferencia de lo que piensa el Ejecutivo. O sea, yo creo que el tema aparte es la discusión de cómo operan las reglas de atenuantes y agravantes. Pero mi impresión es que creo que quedaría de una mejor forma y además de más fácil persecución penal si esto se considera como un agravante, porque si no, yo tiendo a compartir que la casuística puede dejar afuera una serie de casos que hemos visto. O sea, y vuelvo al tema de lo que ha ocurrido. Hemos visto una serie de reclamos en edificios donde se han organizado fiestas entre personas que son amigos, que no hay ánimo de lucro, y donde además se infringen las normas de salubridad, y si uno quisiera aplicarle este tipo, mi impresión es que no se podría. Entonces, por eso yo sigo pensando que pareciera ser más correcto un agravante que una figura distinta o calificada. Gracias, Pedro. Comparto su criterio para no argumentar en la misma línea. Francisco Buenchumilla. Mira, gracias presidente, yo alcancé a escuchar la última parte de las distintas intervenciones, pero tiendo a quedarme con la posibilidad de establecer un agravante, porque creo que con eso le damos al juez amplias facultades para que, de acuerdo al mérito del proceso, pueda establecer definitivamente la pena. A mí me parece que la autoridad sanitaria puede fijar un número, que eso puede cambiar teniendo en cuenta otros factores, otros objetivos, otras realidades, no necesariamente como un fundamento para establecer una calificación penal. De tal manera que yo me quedo con la redacción alternativa de la Secretaría para estos efectos. Gracias, Pancho. No sé si está Andrés o algún otro colega que quiera intervenir. Secretario. Presidente, no está el senador Alamán hasta el momento, pero el Ministerio Público, don Mauricio Fernández, pide intervenir. Sí, antes voy a justificar mi opinión. Yo comparto lo señalado por Buenchumilla y Araya. Creo que la circunstancia de la agravante permite dar una mayor flexibilidad a situaciones que son claramente muy distintas y que pueden casarnos al establecer la figura calificada de la primera redacción con situaciones, como se dice ahí, el juez aplicará la pena en su grado máximo, y eso puede llevar a circunstancias que son claramente disímiles. Es muy antagónico lo que ocurre en la fiesta de Maipú, donde el agravante debiera aplicarse con toda la fuerza de la ley, versus del ejemplo que señala el senador Araya, en un departamento, en un edificio, se ponen de acuerdo y se juntan, no sé, en un pasillo, en un departamento, un par de vecinos. Son circunstancias distintas. Entonces yo también adhiero a la tesis de la figura de la agravante más que la figura calificada. Le damos la palabra a Mauricio y la vamos a someter a votación. Mauricio, adelante. Gracias, señor presidente. Sí, en la línea de lo que usted plantea y varios senadores han planteado, lo que es importante que si se va a votar la fórmula planteada por la Secretaría, yo creo que hay que hacerle un ajuste de redacción en términos de que debiera decir que será circunstancia agravante este delito el cometerlo mediante la convocatoria a espectáculos, celebraciones, etcétera, etcétera, porque de la forma que está redactado, la agravante no es convocar, tiene que estar conectado que el medio comisivo del delito del inciso anterior tiene una agravación en función de que el medio comisivo es masivo, digámoslo así. Eso, señor presidente. Gracias, Mauricio. Señor secretario, si le parece o a los colegas les parece la observación, porque lo que tendríamos que votar son las dos alternativas independientes de la redacción que bien señala Mauricio.
si establecemos la figura como figura calificada, que es el inciso primero, si pudiéramos decir, o que es una agravante, que es el inciso segundo, que es el que está acá planteado. Yo sometería a discusión eso, si le parece, sin perjuicio de la redacción que tenemos que afinar en la figura de la agravante. Presidente, yo me sumo como agravante. Sí. En verdad siempre hay que darle más alternativa a los jueces. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿habría acuerdo, señor secretario, si lo tomamos y le pedimos la redacción recogiendo el elemento que ha señalado Mauricio para precisar la figura? Claro, perfecto, presidente. Entiende la Secretaría entonces que habría unanimidad de la comisión, el senador Víctor Pérez, el senador Pedro Araya, don Francisco Buenchumilla y usted, presidente, para entender que esta norma va a ser una circunstancia agravante sin perjuicio de hacerle algún ajuste de redacción en los términos que ha propuesto don Mauricio Fernández. Perfecto, ¿habría acuerdo? Sí, ¿Unánime? muy bien. Ya. Unánime. Ya, presidente, continuamos. Les pido que sigan atentos al comparado. Voy a dar lectura a una norma que ya está aprobada por la comisión respecto al procedimiento que se sigue para perseguir la pena de multa. En la sesión pasada se acordó que se seguiría el procedimiento monitorio referido a un tipo de multas, las que eran las más bajas de la escala que contempla la norma. Leo la redacción que recogería esta idea. En los casos en que el Ministerio Público solicite únicamente la pena de multa de 6 unidades tributarias mensuales, se procederá conforme a las reglas generales del procedimiento monitorio, siendo aplicable lo previsto en el artículo 398. Tratándose de multas superiores, se procederá de acuerdo con las normas que regulan el procedimiento simplificado. Solo para validarlo, presidente, y que estemos ok respecto a esa redacción. Sí. ¿Habría acuerdo? Eso se está validando. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Acordado. Después, como varias de las materias que venían tratadas en el texto que aprobó la Cámara de Diputados están consideradas en nuevas disposiciones que van a ver ustedes a continuación y que ya están aprobadas, tenemos que pronunciarnos respecto de la letra C que proponía la Cámara de Diputados, que era agregar una serie de incisos, y esos incisos se han transformado en artículos nuevos, y por lo tanto tiene que haber un acuerdo de la comisión formal de suprimir la letra C que venía propuesta por la Cámara. ¿Entiende la Secretaría que también sería unánime? Sí. Sí. Ya, perfecto. Bien. Acordado. Bien. Después que las normas que están aprobadas por la comisión. Voy a leer el artículo 318 bis, quedó en los siguientes términos. El que en tiempo de pandemia, epidemia o contagio genere a sabiendas riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 25 a 250 unidades tributarias. Aquí se agregó la expresión a sabiendas, que fue sugerencia del senador Pedro Araya, y la comisión, por la unanimidad de sus integrantes, aprobó esta redacción. Después viene el artículo 318 ter, que tiene varios incisos. El primer inciso está aprobado y dice así, estoy leyendo en el comparado 318 ter, el que, a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, le ordene concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando el trabajo se encuentre el trabajador se encuentra en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria, será castigado con el presidio menor en su grado mínimo a medio y una multa de 10 a 200 unidades tributarias mensuales por cada trabajador al que se le hubiere ordenado concurrir. Se incorporó la idea de la orden y también se ajustó la multa. Ahora, el Ejecutivo, respecto a esta norma que ya está aprobada, propone una redacción alternativa, que es la que figura en la última columna, no sé si sus señorías la alcanzan a ver, en que básicamente agrega lo siguiente, y hemos destacado, sin perjuicio de que haya algunas diferencias de redacción, referido a la obligación, a la orden de concurrir al lugar de trabajo, dice lo siguiente:
cuando éste se encuentre ubicado en un lugar diferente al domicilio o residencia del trabajador. ¿Ya? O sea, está haciendo una precisión. Si sus señorías están de acuerdo en esa precisión, habría que enmendar el artículo 318 ter ya aprobado por la comisión. Eso, señor presidente. Gracias. Se ofrece la palabra, partiría por lo último, si les parece la precisión que se ha hecho en relación al lugar de trabajo, que sea distinto del domicilio. ¿Estaríamos de acuerdo con ello? Sí. No, yo no, presidente. Pancho, escuchamos tu argumentación. Lo que pasa es que para estos efectos, ¿qué se entiende por domicilio del trabajador? Cuando éste se encuentra ubicado en un lugar diferente al domicilio o residencia del trabajador. Estamos hablando que el lugar de trabajo es distinto al domicilio del trabajador, eso es lo que yo entiendo. Bueno, ¿y qué hacemos por un lugar distinto? En Santiago, por ejemplo, ¿qué es domicilio distinto? ¿Una comuna? Pues un trabajador vive en Puente Alto y el trabajo está ubicado, por ejemplo, en Providencia o Las Condes, ¿es un domicilio distinto? Así es. Y si vive en la misma comuna. Pero esa es una deducción que estoy haciendo yo, una interpretación. Entonces a mí me parece que eso se presta, digamos, para interpretarlo no con cierta claridad que debería tener la norma. Sobre todo estoy hablando de zonas urbanas metropolitanas, estoy hablando de Santiago, el Gran Valparaíso, Concepción. Entonces, yo creo que se presta para dudas. Yo creo que la norma tal como está, a mí me parece que queda mucho más clara y queda entregado, en este caso, claramente a la decisión del juez. Presidente, la palabra. el Ministerio Público, perdón, el Ministerio del Interior ha pedido la palabra. Adelante. Gracias, presidente. Muy breve, ¿no? El objetivo es aclarar y no confundir. Y es para evitar es para aclarar que solamente habrá infracción cuando se trata de un domicilio o residencia diferente al lugar de trabajo, o sea, un lugar de trabajo diferente al domicilio o residencia del trabajador. Y eso está definido en el Código Civil, por lo tanto, no existe duda, pero lo importante es distinguir esta situación. En el fondo, es cuando no se entiende. Se cortó. Sí. Residencia o domicilio para concurrir al Don Andrés, no se escuchó bien la última parte de su intervención, por favor. ¿Se escucha ahí o no? Sí, hoy sí. Sí, no, lo importante era aclarar que lo que queremos es sancionar al empleador cuando obliga al trabajador a salir de su domicilio o residencia infringiendo la medida sanitaria. Eso no estimábamos que no quedaba tan claro o que se podía generar una confusión con el artículo anterior. Entonces lo que queremos hacer es aclarar, para no dejar lugar a duda sobre eso, y que la definición de domicilio o residencia está en el Código Civil, que para estos efectos aplica en el área laboral por tratarse de derecho privado. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Víctor. Presidente, estoy leyendo aquí con algún grado de dificultad técnica, pero la norma que está aprobada se sanciona, digamos, a quienes ordenen concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando el trabajador se encuentra en cuarentena o aislamiento sanitario. Por lo tanto, eso es lo importante, si el trabajador está en cuarentena o aislamiento sanitario, cualquiera sea el domicilio, cualquiera sea el lugar donde se encuentra. Nosotros incorporamos el tema de domicilio, lo que hacemos parece que es confundido, o sea, porque de acuerdo a las resoluciones de la autoridad sanitaria es claro cuando alguien está en cuarentena. Se hizo un PCR, digamos, y la norma dice clarito que si se lo dice el día 10, tiene que estar en cuarentena hasta el día 24, como mínimo. O sea, esa persona está
en cuarentena ya es una norma bastante objetiva, o aislamiento sanitario, en que a esta persona se le llevó a una residencia sanitaria o el lugar donde está. Por lo tanto, creo que la incorporación del tema del domicilio creo que más que confunde que ayuda en esta materia. Lo que importa aquí es que el trabajador esté en cuarentena o esté en aislamiento sanitario. Si se le ordena ir a trabajar, se establece el tipo penal. Gracias, vale, gracias Víctor. Señor secretario, usted hizo 2 o 3 planteamientos, le pediría que me ayudara para ver cómo los ponemos en votación. Creo que hay precisiones, lo del domicilio que bien señalaba Huenchumilla, lo que ha señalado Interior y el senador Víctor Pérez, para poder tomar una decisión en la redacción de este artículo que entendemos el objetivo común que teníamos de precisar, pero han surgido algunas inquietudes. Presidente, lo que pasa es lo siguiente, hay un artículo, el 318 ter, que ustedes entiendo que están viendo en pantalla, sí, cuyo inciso primero ya está aprobado. Lo que pasa es que el Ejecutivo trató de explicar que quería hacer una precisión respecto al lugar de desempeño de sus labores y se ha generado este debate. La comisión tiene que resolver si mantener la redacción que ya está aprobada o si va a acoger el planteamiento del Ejecutivo. Si se rechaza la propuesta del Ejecutivo, se mantiene lo que ustedes ya aprobaron. Perfecto, partamos entonces con eso. Sometamos a votación la propuesta del Ejecutivo. Presidente, una sola precisión. Hemos venido trabajando sobre la lógica de lo que se adoptó la semana pasada. Los senadores son los autores de estas proposiciones. Si el Ejecutivo la ratifica, la va a hacer suya, porque si no obligaríamos si es que se fuera aprobada, la hacemos nuestra por parte de quienes la aprueben. Ya, perfecto, presidente. Entonces usted va a someter... En caso de ser aprobada. Claro. La idea entonces es votar lo que aparece en negrilla que se agregaría al texto del artículo 318 ter ya aprobado. ¿Ya? Correcto. Muy bien. Entonces, los que están a favor de agregar lo que propone el Ejecutivo votan que sí. Los que están en contra votan que no. Senador Araya. Yo estoy a favor de la modificación que propone el Ejecutivo porque, a diferencia de lo que plantea Francisco, yo creo que no causa lugar a dudas por 2 razones. Porque el tema del domicilio está resuelto en el Código Civil y justamente estaba revisando en este momento el Código del Trabajo, y aun cuando formalmente en el artículo 10, al establecerse las cláusulas del contrato de trabajo, se señala que las partes deben individualizarse, y ahí se entiende claramente el domicilio. El mismo artículo después hace una referencia que en el caso de que el empleador decida cambiar de lugar de trabajo a un lugar distinto del domicilio, deberá dejarse constancia del domicilio donde procede el trabajador. Como consecuencia de ello, yo creo que está suficientemente salvaguardado el derecho del trabajador del domicilio que tiene. Entonces, en esa línea, creo que efectivamente la norma propuesta por el Ejecutivo es bastante más precisa de la que ya aprobó la Comisión. Bien. Senador Huenchumilla. Yo entiendo que aquí lo que estamos diferenciando es el lugar de trabajo del domicilio del trabajador. Yo entiendo que siempre el domicilio del trabajador es distinto al lugar de trabajo, a menos que sea un contrato de trabajo a domicilio o que estemos hablando de un teletrabajo que se practica desde el domicilio. Pero como aquí estamos hablando de un tipo penal que implica que el empleador ordena que el trabajador salga de su domicilio y concurra presencialmente a trabajar, entonces no veo cuándo podría darse esta hipótesis en que el lugar de trabajo fuera coincidente con el domicilio del trabajador. Entonces entiendo que eso es lo que a mí me confunde, digamos, respecto de esta proposición del Ejecutivo y por lo tanto voto en contra. Ya. Senador Pérez. Si uno lee la propuesta por el Ejecutivo,
La única hipótesis es que sea el teletrabajo, que la persona pueda trabajar desde su casa. Porque dice que se encuentre ubicado en un lugar diferente al domicilio o residencia del trabajador, es decir, que le diga que tiene que ir a otro lado. Y el trabajador se encuentra en cuarentena. Por lo tanto, yo creo que confunde, porque el teletrabajo creo que tiene que ir por otra vía y no por esta vía. Aquí lo que importa es si el trabajador está en cuarentena o está en aislamiento sanitario, no se le puede ordenar ir a trabajar al lugar de desempeño de sus labores. Eso me parece que es lo claro, por lo tanto creo yo mantendría la norma que aprobamos en la comisión. Ya, muy bien. Don Alfonso. Voto a favor. ¿A favor de la norma del Ejecutivo? Correcto. Ya, muy bien. Entonces, resultado de la votación, 2 votos a favor, 2 votos en contra. Se ha producido un empate. De acuerdo con el reglamento, hay que repetir esta votación. Pongámoslo en votación nuevamente. Senador Araya. Perdón, senador, tiene apagado su micrófono. A favor. Senador Buenchumilla. En contra. Senador Pérez. A favor. A favor. Sí. Ya. Presidente. A favor. Ya. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, 1 negativo. Repetido, aprobada la enmienda de agregar el texto que sugiere el Ejecutivo al artículo 318 ter, inciso primero. Que lo haríamos parte como propuesta Sí. para efectos del acuerdo que se ha adoptado. Aprobado. Continuamos, presidente. Había quedado pendiente la redacción de un inciso segundo y un inciso tercero a este artículo 318 ter, ¿ya? Que es el que sanciona al que a sabienda ordene concurrir al lugar de desempeño de sus labores al trabajador. La norma que propone el Ejecutivo es que las empresas, servicios o instituciones que sin la debida autorización sigan funcionando presencialmente en un territorio declarado en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad pública serán castigadas de conformidad a lo dispuesto en la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas de los delitos que indica, correspondiéndole una pena de simple delito. El inciso final dice: la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 318, 318 bis y 318 ter será compatible con aquellas de carácter administrativo establecidas en leyes específicas. Si ustedes ven en el comparado, la Secretaría hace algunas precisiones más bien formales respecto a esta disposición. Dice lo siguiente: en vez de hablar de empresas, servicios o instituciones, que se hable de personas jurídicas de derecho privado y las empresas del Estado. ¿Por qué? Porque la ley 20.393, que establece responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica, dice que las disposiciones de esta ley, estoy leyendo en la primera columna del texto comparado, las disposiciones de esta ley serán aplicables a las personas jurídicas de derecho privado y a las empresas del Estado. Esa es la primera precisión. Después, una cuestión de forma, que cuando dice correspondiéndole una pena de simple delito, serán sancionadas con una pena de simple delito. Y la última, referida al inciso final, donde dice que las sanciones, la aplicación de las sanciones previstas en los artículos ya aprobados previamente, será compatible con aquellas de carácter administrativo establecidas en leyes específicas. Y aquí se plantea la duda si solo administrativo también tendrían que ser las normas de carácter laboral o civil. Y bueno, como estamos en el artículo 318, claro, habría que hacer una precisión en el inciso final, pero es una cuestión de forma. Eso, presidente. Gracias. Se ofrece la palabra sobre lo que ha señalado el secretario. El Ministerio del Interior está pidiendo la palabra, presidente. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Aquí son 2 temas. Uno,
la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y 2, el tema de de que estas sanciones penales sean compatibles con otras sanciones. Respecto del primer punto, nosotros habíamos reiterado un texto que había sido aprobado originalmente en el Senado, pero a propósito de la discusión en la sesión anterior, nosotros creemos que lo más pertinente sería eliminar este inciso y a cambio aprobar el artículo 4 del proyecto, que seguramente el secretario puede leer después, que lo que hace es directamente modificar la ley 20.393, incorporando como delito el 318 ter, que es el que acaba de aprobar la comisión. Es decir, de esa manera se elimina la duda respecto a cómo se hace la imputación y derechamente se aplica el régimen de la ley 20.393. Nos parece que es más sencillo y despeja cualquier duda. Por lo tanto, respecto de este inciso, nosotros sugeriríamos no aprobar este inciso, sino que aprobar el artículo 4 del proyecto de ley. Respecto del otro inciso, el que se refiere a la compatibilidad de esta sanción con las de carácter administrativo o laboral o civil, como señala el secretario, esto es algo que se aprobó en la Cámara, pero que nosotros lo dijimos en esa oportunidad y lo vamos a manifestar nuevamente en cuanto a que no es necesario, porque se entiende que esta sanción penal no obsta a la sanción del empleador por el régimen laboral, al civil por el régimen de responsabilidad civil o al administrativo por el Código Sanitario u otras normas que puedan ser aplicables. Por lo tanto, creemos que no es necesario tampoco ese inciso. Eso, presidente. Gracias por la intervención. Es relevante, antes de dar la palabra, hay una propuesta bien concreta casi, y un poco creo donde oscila la discusión. Si efectivamente nos vamos a una modificación de la 20.393, en definitiva es la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, o lo adecuamos acá. Yo centraría el debate en eso porque me parece que esa es la primera tesis de discusión, independiente si después redactamos, si estamos de acuerdo por no irnos a la ley base y redactar en este artículo. Me parece interesante la propuesta, yo abriría el debate sobre eso, estimados, para poder ir tomando opinión sobre bloques de análisis para este proyecto. Se ofrece la palabra. Veamos qué dice el artículo a que se refería el Ministerio del Interior, presidente. Sería muy bueno. Tiene razón, Francisco. Veámoslo, secretario. Le voy a mostrar, voy a moverme con el comparado, vamos a ir al artículo 4 al cual se está refiriendo el Ejecutivo. Este es, en la última columna, modifica la ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica en el siguiente sentido. Intercalar en el inciso primero del artículo 1, parece que está ahí un problema de tipeo, entre las expresiones 287 ter y 456 bis a la expresión 318 ter. El artículo primero, de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas es el siguiente, donde está aquí en la primera columna, contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de una serie de delitos y propone agregar a continuación, después de 387 ter, la expresión 318 ter. ¿Ya? Esa es la primera enmienda, modificar este artículo primero para que la figura, me vuelva a mover, del 318 ter, que sanciona al que ordena concurrir a un subordinado, se le aplica una sanción. Además, generaría responsabilidad penal, porque estaría penal de la persona jurídica contemplado en el inciso primero del artículo primero de la ley 20.393. Y la segunda modificación que hace el Ejecutivo, vuelvo al artículo cuarto, es intercalar en el inciso primero del artículo 15, entre las expresiones 287 ter y 456 bis, la expresión 318 ter. ¿Qué dice el artículo 15 que se está modificando? Determinación legal de la pena aplicable al delito.
dice así: a los delitos sancionados en los artículos 240, etcétera, etcétera, y se agregaría aquí el 318 ter, se les aplicarán las penas previstas en esta ley para los simples delitos de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior. Es una modificación entonces al artículo 1 de la ley, de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, para incorporar la figura del 318 ter que ha aprobado la comisión, y además una regla para la determinación de la pena que debería aplicarse en este caso. Eso es, presidente, la modificación del artículo 4. Está pidiendo la palabra don Mauricio Fernández, presidente. Don Mauricio. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Me voy a referir a esta modificación, pero además quería referirme a un tema que hay un error de tipeo en el artículo 318 que también quiero someter a consideración para que no haya después confusión en la historia de la ley. Pero me voy a referir primero a lo planteado por el Ejecutivo y también por la Secretaría. A nosotros nos parece que es mucho más adecuado y coherente que el establecimiento de responsabilidad penal de la persona jurídica respecto de uno solo de los delitos de salud pública se incluya tanto en el artículo 1 como en el artículo 15, porque el estar incluido en el artículo 1 permite la aplicabilidad de todo el sistema, que es distinto al de persona natural, a todo el sistema de establecimiento de responsabilidad, determinación de pena y ejecución de pena propio de la responsabilidad de las personas jurídicas. Por lo tanto, en términos de técnica legislativa, a nosotros nos parece, y de evitar dificultades, nos parece mucho mejor la propuesta del Ejecutivo. También nos parece que la propuesta de la Secretaría en términos de redacción es más precisa, en términos de que sean las personas jurídicas de derecho privado y las empresas del Estado, porque es más coherente con el estándar de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y muy brevemente, porque no lo alcancé a decir en la discusión antes de que nos saliéramos del 318, en el comparado hay un error en términos de que queda la pena como copulativa o conjunta, la pena del 318 base, digámoslo así, porque la sustitución, al hacer la sustitución desde el o multa a la sustitución y multa, queda en una forma en que entiendo yo, y así está aprobado en términos de que de mayor margen de sanción, y por lo tanto desde la multa individualmente hasta la pena, a la multa y la pena privativa de libertad. Gracias, señor presidente. Gracias, Mauricio. Sería bueno con la Secretaría poder ver al menos las observaciones de forma que hace Mauricio, que me parece interesante, pero sigo en la discusión que planteaba originalmente el equipo del Ministerio del Interior en realidad en relación a la figura si hacemos la modificación directa de la ley 20.393 o modificamos y precisamos en este artículo 318 el tipo. Entonces, por favor, me gustaría que pudiéramos enfocar esa primera discusión, que es lo que nos va a determinar cómo lo redactamos o sobre qué camino votamos. Se ofrece la palabra. Señor secretario, no veo al resto de integrantes. Estoy mirando, no tengo manos levantadas, presidente. Estoy repasando. No. Presidente. El senador Buenchumilla parece, presidente. Francisco, tiene la palabra. No, presidente, después de la explicación que da el Ministerio Público, Mauricio, yo me quedo con esa proposición. Yo creo que es más directa, más simple de técnica legislativa. Yo tiendo a adherir, Francisco, tiendo a adherir a la misma situación. Como técnica legislativa creo que es más, digamos, modificamos la ley madre y no un tipo específico, que es una técnica clara,
mucho más rebuscada. Yo creo que en eso sería bueno descartar eso para luego dar algún tiempo a la Secretaría para las correcciones o precisiones de forma que hacía la última observación Mauricio. Colegas, si les parece que adhiriéramos a esa tesis desde el punto de vista de poder, veo a Víctor que asiente, y me faltaría Pedro Araya, si nos ayudas también, Pedro, en eso, de manera tal de resolver esta controversia de la redacción final. No está en pantalla, don Pedro, presidente. Ya, pero habría una mayoría con Pérez y Huenchumilla en sí, ese sentido, independiente de tomar todavía la votación. Creo que sería bueno, secretario, si quiere damos un minuto para las observaciones que hacía Mauricio. Sí. Francisco. Pedro. No, es que estaba con un problema técnico, entonces doméstico. no es que un problema, tengo que cortar la transmisión de video para que no se me caiga la señal. No, es que lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con que se sancionan a las personas jurídicas, pero o sea, si uno mira un poco cuál fue el sentido que se tuvo al momento de tipificar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, era cuando éstas se utilizaban como un medio para la comisión de delitos. Ese fue el principio básico. Yo creo que así está construida prácticamente toda la legislación que tenemos en la materia. Entonces, en estos casos puntuales, aquí me queda la duda si en este caso se trata que efectivamente se usó a la empresa como medio de comisión de delitos. Que eso en el fondo es lo que le da sentido a la normativa, y entiendo que por ahí han ido la persecución penal, y en esto nos podrá ayudar el Ministerio Público, que ha habido hacia las personas jurídicas. Entonces, en este caso, no me queda a mí tan claro cuál sería como la infracción, que en el fondo la empresa, el solo hecho de obligar a sus trabajadores a infringir la cuarentena. Entonces, por eso tengo como esa duda. Ahora, en todo caso, comparto que si lo vamos a normar, debiera ser, como se ha planteado, que esto debiera ir a la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Si le damos la palabra al Ministerio Público para aclarar esta situación, lo que señala el senador Araya. Muchas gracias, señor presidente. Lo que se busca aquí va muy en la línea de la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas, porque la sanción se da solo en el evento en que la empresa es la beneficiada por la actuación ilícita del representante o de la autoridad de la empresa. Y por eso lo que se busca, no se queda la responsabilidad de la empresa en quien actuó por la empresa, sino que también afecta a la empresa en cuanto a que los beneficios de tener gente trabajando que no debiera estar trabajando son en beneficio de mayor rendimiento y de utilidad, digámoslo así, económica de la propia empresa. Por lo tanto, va en esa lógica de que, a diferencia de otras situaciones en que un representante de la empresa comete un delito en el contexto de la empresa, pero el beneficio es para fines personales y no en beneficio de la empresa. Entonces, creo que es una hipótesis plenamente aplicable en este caso en particular. Perfecto. Señor secretario, Bárbara nos está pidiendo la palabra. Bárbara. Tiene apagado el celular o el micrófono. Aló, disculpen, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Ya, por su intermedio, señor presidente, disculpen la dificultad técnica, que complementando lo que señalaba Mauricio, solo quería leer el artículo 3 de la ley 20.393, que refuerza concretamente lo que él estaba señalando, es decir, que el elemento principal buscado por la ley es que el delito se cometa directa e inmediatamente en interés o en provecho de la persona jurídica, por sus dueños, controladores, responsables, etcétera, etcétera. Y adicionalmente, otro de los elementos es que la comisión del delito fuese consecuencia del incumplimiento por parte de esta de los deberes de dirección y supervisión. Pero simplemente quería reforzar que
lo que mandata o el eje de la responsabilidad está precisamente en delitos que se cometen en provecho de la persona jurídica, y este sería precisamente uno de esos casos. Muchas gracias, Bárbara. Presidente. Perfecto. Presidente. Secretario. Sí, entiende la Secretaría de lo que ustedes han señalado, que se acogería entonces la idea de aprobar el artículo 4º, que es la modificación directa a la ley 20.393, que establece la responsabilidad penal en el artículo 1º y en el artículo 15, y en consecuencia no se incorporarían los textos que está proponiendo el Ejecutivo. ¿Eso es lo que está entendiendo la Secretaría? Eso es lo que yo quería dilucidar, y al menos con las intervenciones de los senadores entiendo que se recoge. Por eso creo que es lo primero que tenemos que dilucidar, y sin perjuicio de eso es la redacción en detalle con algunas observaciones que hacía el propio Mauricio. Por eso yo pediría primero esa claridad, la discusión de ello, y luego la redacción correspondiente con las observaciones que se hacían. ¿Les parece, colega, que tomemos la votación sobre eso o la temática sobre eso? Muy bien. Bien, presidente. Entiendo entonces que se sometería a votación el artículo 4º, que es el que voy a mostrárselos en pantalla, que es el que hace las modificaciones a la ley 20.393 para incorporar la figura del artículo 318 ter, tanto en el artículo 1º como en el artículo 15. Muy bien. Correcto. Ya. Entonces, en votación el artículo 4º, presidente. Senador Araya. A favor. Senador Buenchumilla. A favor. Senador Pérez. A favor. Presidente. 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Se aprobaría el artículo 4º y en consecuencia no se incorporaría los incisos siguientes que venían considerados en la propuesta original del Ejecutivo, era el artículo 318 ter. ¿Ya? Correcto. Presidente, vuelvo a la última inquietud que planteaba el Ministerio Público respecto del artículo 318 en su inciso primero. Si se mira bien la tercera columna del texto comparado, la Comisión aprobó la primera enmienda que había hecho la Cámara, que era la idea de elevar la pena del grado mínimo al grado medio. Eso ya está acordado. Y lo segundo que hizo la Comisión es que no confirmó el criterio de la Cámara de Diputados que ponía que era la pena de presidio y multa, sino que dejó alternativo como pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, o multa de 6 a 200 unidades tributarias. Y por lo tanto, lo único que hace la Comisión es cambiar la expresión 20 por 200. Así está aprobado por la Comisión. Correcto. Y ese fue el acuerdo. Perfecto. Ya. Seguimos entonces, presidente. Vamos al artículo 2º, aprobado por la Cámara de Diputados. Estoy en la página 7 del comparado. No sé si alcanzan a ver el texto comparado en su pantalla. Página 7. Perfecto. Ya. La norma aprobada por la Cámara de Diputados dice lo siguiente, estoy leyendo en la segunda columna. Tratándose de los condenados a la pena privativa de libertad establecida en el artículo 318 del Código Penal, solo será aplicable la pena sustitutiva de prestación de servicios en beneficio de la comunidad prevista en el párrafo 3º del título 1 de la Ley 18.216, sin atender a los requisitos específicos previstos en las letras A y B del artículo 11 de dicha ley. En la primera columna, ustedes pueden ver la Ley 18.216,
que en su artículo primero establece que la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad podrán sustituirse por el tribunal que las imponga por algunas de las siguientes. Y establece el artículo primero la remisión condicional, la reclusión parcial, la libertad vigilada intensiva, expulsión en el caso señalado en el artículo 34, y F, prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Bien, respecto de esta norma, el artículo 11 describe cómo se aplica. Voy a mostrar en la pantalla, dice: la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad podrá decretarse por el juez si se cumplen copulativamente los siguientes requisitos. Si la pena originalmente impuesta fuera igual o inferior a 300 días, si existieren antecedentes laborales, educacionales o de otra naturaleza similar que justifiquen la pena, o si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito permitieran presumir que la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad lo disuadirá de cometer nuevos delitos. Y hay una letra C que no se invoca en el texto aprobado por la Cámara de Diputados, dice: si concurriera la voluntad del condenado de someterse a esta pena, el juez deberá informarle acerca de las consecuencias del incumplimiento. Bueno, el Ejecutivo propone, en relación con esta norma, cambiar su redacción por la siguiente. Leo en la última columna del texto comparado. Tratándose de los condenados a la pena privativa de libertad establecida en el artículo 318, 318 bis y 318 ter del Código Penal, que son las que se han incorporado, será aplicable preferentemente, en el texto aprobado por la Cámara de Diputados, solo será aplicable, ahora dice preferentemente, la pena sustitutiva de prestación de servicio en beneficio de la comunidad, y continúa el resto del articulado en los mismos términos de lo que lo había aprobado la Cámara de Diputados. Con lo cual, la pena sustitutiva de prestación de servicio en beneficio de la comunidad, que venía establecida de manera perentoria, ahora se le dice al juez que deberá aplicarla preferentemente en la propuesta que está haciendo, que se somete a su consideración. La única duda, la última cosilla, presidente, es dejar claro si esta norma, con la enmienda que se propone, pasa un test de constitucionalidad y un juicio que podría hacerse a través de un recurso de inaplicabilidad respecto de darle una señal al juez de que aplique la pena sustitutiva de prestación de servicio a la comunidad, cuando la ley establece en el artículo 18/2016 un catálogo más amplio. ¿Ah? Un catálogo más amplio. Eso, señor presidente. Gracias, Rodrigo. Escuchamos al Ministerio del Interior y luego ofrecemos la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, la ley 18.216, que establece la pena sustitutiva del cumplimiento de penas privativas de libertad, establece un catálogo de cuáles pueden ser asequibles por parte del imputado condenado, de las cuales son distintas porque tienen requisitos distintos. Cada una de ellas atiende a requisitos objetivos para su procedencia o no. Sin perjuicio de lo anterior, recordar que la ley 18.216 es facultativa para aplicarla. Esto debe ser a solicitud de las defensas y luego, expuestos los argumentos de la defensa por qué es merecedor de pena sustitutiva y cumpliéndose los requisitos que la propia ley señala, el juez determina su procedencia o no. En ese sentido, la pena sustitutiva de prestación de servicios en la comunidad está efectivamente reconocida en la ley 18.216, pero tiene un carácter residual de aplicación en atención a las otras penas sustitutivas que existen en el ordenamiento jurídico, y precisamente porque las penas sustitutivas anteriores son menos gravosas. Hay un problema de conexión. Señor Mottl, no se le escuchó la última frase.
No, no tenemos señal del Ministerio del Interior, presidente. Ya, estamos con problema con el Ministerio del Interior. Esperemos un minuto, a lo mejor se vuelven a conectar, presidente. Sí. Mientras tanto, estamos cumplidos con la orden del día. Vamos a prorrogar. Yo no puedo excederme de las 2:30 por un compromiso que tengo a esa hora. ¿Cuánto nos queda, señor secretario, para la idea de poder despachar este proyecto hoy día? Estamos terminando, presidente. Queda este artículo y el siguiente. Ya, vale. Escuchemos al Ministerio del Interior y avanzamos para poder dejar despachado. Sí, despachémoslo. Pero votémoslo, pues. Yo soy del criterio que más bien el vicio de inconstitucionalidad podría ser la primera reacción de la comisión de la Cámara de Diputados, que establece que solo se iba a aplicar eso. Yo creo que hoy día existe el abanico de todas las alternativas y se le dice que preferentemente, es una indicación, pero es una sugerencia, es preferentemente. Yo estaría de acuerdo por esa modificación. Creo que no circunscribe a una de las alternativas y da más bien un juego. Al menos abro la votación a los colegas en eso para que pudieran votarlo y despachar el último artículo y despachar este proyecto. ¿Se ofrece la palabra, colega? Presidente. Sí, Pancho. No, senador Araya, presidente. Senador Araya, perdón. Presidente, yo comparto lo que usted señala. Yo sería la idea de rechazar este artículo y que en el fondo el juez determine caso a caso que si va a haber pena sustitutiva, qué tipo de pena aplica. No soy partidario de limitarlo solamente al trabajo en beneficio de la comunidad. Francisco, Víctor. Yo igual, tengo la misma criterio que el juez aplique, porque si no... Porque además, ¿qué alternativas va a tener el juez al respecto, digamos, en esta materia? También son pocas, digamos, cuando si uno tiene presente quiénes son los que verdaderamente cometen este tipo de acciones, lo que hemos estado viendo, las fiestas, los condominios, de repente el trabajo de beneficio a la comunidad no les hace mucha mella, digamos. De todas maneras, Francisco. Yo igual, presidente, rechazarlo. Ya, yo creo que hay sino mayoría para poder rechazar esta decisión. Yo creo que va más allá de la idea, no tiene por qué o elegir uno o mandar. El juez es autónomo y el criterio los llevará a recorrer toda la amplia, digamos, numeral de alternativas. Rubén me ha pedido la palabra y luego votamos. Gracias, señor presidente. Solamente indicar que la propuesta tiene la virtud de poder hacer aplicable directamente la pena sustitutiva de prestación en beneficio de la comunidad, sin las exigencias de que la pena sea igual o inferior a 300 días de presidio o reclusión. Ojo, que esta norma va a tener una pena que llega hasta presidio menor en su grado medio, es decir, hasta 540 días. Y la prestación en beneficio de la comunidad exige que sea una pena igual o inferior a 300 días. Y también sin la necesidad de acreditar antecedentes laborales o educacionales o de otra índole, bastando solamente, en definitiva, la voluntad del imputado. Por lo tanto, de facto ocurriría que si la pena que en este caso se va a aplicar al imputado supera los 300 días, va a quedar fuera de la posibilidad el trabajo en servicio de la comunidad. Por eso que nos parece importante poder incorporarla, su señoría, porque dado el aumento de la penalidad y el altísimo valor de las multas, la posibilidad de barajar esta pena en términos preferentes, como también se redactó en la segunda alternativa, deja la posibilidad al juez de poder contar con esta pena sustitutiva, que en principio, dado los requisitos que ella misma tiene, eventualmente para muchos casos, especialmente para el umbral más alto de la pena, sería improcedente. Legalmente no se quedaría excluida. Eso, señor presidente. Gracias, Rubén. Estimados colegas, ¿hay algún cambio de opinión respecto a la última intervención?
Pedro, Víctor o Francisco. Yo, presidente, en lo personal no mantengo el criterio de que sea el juez el que pueda recorrer todo el rango de cambio de pena si es que lo estima pertinente. Sí, Pedro, yo comparto ese criterio, pero me hace algo de sentido lo que señala Rubén, si pudieras clarificarlo, Rubén, ¿habría alguna circunstancia en que no pudiera recorrer ese listado de alternativas, según lo que entendí de tus palabras? Sí, efectivamente, señor presidente. La ley 18.216, en el artículo 11, si lo leemos, establece como requisitos para la prestación de servicio en la comunidad que la pena originalmente impuesta fuera igual o inferior a 300 días. Letra B, que existieran antecedentes laborales, educacionales o de otra naturaleza que justificaran la aplicación de la pena, o si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior o posterior al hecho, modalidades, móviles, en fin, hicieran presumir que la pena de persecución lo disuadirá a cometer otros delitos. Y tercero, en la letra C, si concurriera la voluntad del condenado. Entonces ocurre que la letra A y la letra B son condicionantes para poder aplicar la prestación de servicio a la comunidad. Y el hecho de que venga este artículo, dado que tenemos ahora una modificación que aumenta el umbral, aumenta la multa, el hecho de que tengamos este artículo que haga directamente operativo sin contar con estos requisitos, le da efectivamente la alternativa al juez de poder contar con ello. Que si no estuviese esta norma que se está discutiendo, simplemente no podría, porque no califican los requisitos A y B, la excluirían. Eso, Gracias, Rubén. Estimados colegas, a mí me hace cambiar el criterio, la opinión que señala Rubén Romero, porque si nosotros queremos que el juez tenga el amplio espectro, y por texto del artículo 11 que ha enumerado quedaría fuera por el alza que estamos haciendo en la penalidad, sería infructuoso. Entonces, tal vez la redacción está bien planteada en términos que puede utilizarlas todas, pero preferentemente, en definitiva, estamos incluyendo, estamos habilitando que el servicio a la comunidad sea posible. Yo solamente la duda si con la redacción queda incorporada, porque hay norma expresa que dice que no aplicaría por el cumplimiento de esos dos requisitos, y nosotros estaríamos diciendo acá que preferentemente pueda utilizarla. Creo que ahí la redacción entraría en conflicto, entendiendo el propósito, y creo que todos tenemos el propósito que se pueda utilizar esta modalidad también de cumplimiento. Se ofrece la palabra. Mauricio. Señor presidente, yo estoy plena y absolutamente de acuerdo con la Defensoría Penal Pública. Oye, esto es un milagro, entonces. A propósito de esa gran... Dicho eso, cambio de criterio, presidente. Estamos en tiempos de acuerdos nacionales, yo creo que esto ha impregnado a todo el país. Muy bien, me alegro. Estamos en lo correcto, presidente. Compañeros y camaradas. Francisco, o Pedro, no sé quién. Francisco. Presidente, si yo estaba escuchando atentamente lo que decía Rubén, y entiendo que tanto la indicación de la Cámara como la indicación acá del Ejecutivo soslayan, digamos, el techo que coloca la letra A y B del artículo 11 de la ley. Y de esa manera se podría aplicar preferentemente. Porque si no se cambiara la letra A y B no podría, digamos. Entonces, a mí me hace fuerza. Vamos a los acuerdos nacionales entonces. Víctor. También. Muy bien. Sí, además mejoramos el combate a la vigilancia más todavía. Me sumo al acuerdo nacional. En eso está el Ministerio Público persiguiendo a los cuatreros. Pedro. No, me sumo a este nuevo criterio. Perfecto. Entonces, ¿habría acuerdo, señor secretario, para... Sí, habría acuerdo, presidente, en votar la propuesta que viene en la última columna, donde dice será aplicable preferentemente.
Eso es lo que entiende Correcto. la Secretaría. Correcto, y le haríamos parte por los 4 senadores que vamos a votar a favor. Entonces sería unánime el senador Pérez, el senador Buencrumilla, el senador Araya y el presidente. 4-0. Muy bien. Bien. Aprobado. Presidente, vamos al último artículo, que es la incorporación de un artículo tercero que dice lo siguiente. El texto aprobado en la Cámara dice: en las investigaciones penales que se vinculen al delito previsto en el artículo 318 del Código Penal, en los cuales el Ministerio Público decida aplicar la suspensión condicional del procedimiento, según lo prevé el artículo 237 y siguientes del Código Procesal, se deberá incluir como condición de esta suspensión la prestación de servicios en beneficio de la comunidad por un periodo de 144 a 480 horas en atención a la gravedad de los hechos investigados. Y agrega el texto aprobado por la Cámara: un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública determinará la forma y modalidades y entidades donde los servicios en beneficio de la comunidad deberán desempeñarse. El Ejecutivo les propone a sus señorías considerar una nueva redacción para este artículo tercero, sustituir el texto de la Cámara de Diputados por el siguiente. Diría lo siguiente, leo la última columna. En las investigaciones penales que se vinculen al delito previsto en el artículo 318, 318 bis y 318 ter del Código Penal, en las cuales el Ministerio Público solicite, ya es una diferencia, la suspensión condicional del procedimiento, según lo prevé el artículo 237 y siguientes del Código Procesal Penal, se incluirá preferentemente como condición de esta suspensión la realización de acciones o servicios destinados a beneficiar a la localidad en la que habita, por un periodo de 144 a 480 horas en atención a la gravedad de los hechos investigados. Continúo. Un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública determinará las formas, modalidades y entidades donde las acciones o servicios puedan realizarse. Respecto del texto nuevo propuesto, hay que mencionar que hay algunas correcciones de forma, porque antes decía el Ministerio Público decida aplicar y en realidad lo que corresponde es solicitar, porque el artículo 237 dice que el Ministerio Público solicita la suspensión. Y además ha introducido una enmienda importante porque en el texto aprobado por la Cámara de Diputados decía, como condición de la suspensión, la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Si ustedes recuerdan, prestar servicios en beneficio de la comunidad, por la ley que ya mencionábamos, era un tipo alternativo para cumplir una pena. En este caso, en la suspensión condicional del procedimiento no hay una pena, no se establece una pena. Y por lo tanto no podía incorporarse aquí el prestar servicio en beneficio de la comunidad. Se ha cambiado esa redacción por realizar acciones o servicios destinados a beneficiar a la localidad en la que habita. Eso, presidente, respecto del inciso primero. Y respecto del inciso segundo, hay una cuestión de forma que la Secretaría quiere proponer, que diga lo siguiente: en vez de que un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, voy a decir una cosa bastante obvia, la potestad reglamentaria del presidente es del presidente de la República, no del Ministerio. Entonces, debiera decir un reglamento expedido por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública determinará las formas y modalidades en que se deben prestar dichas acciones o servicios y las entidades en que se pueda realizar. Ahora, una última duda respecto a este punto es si la potestad reglamentaria del presidente de la República al regular esta materia, no, de alguna manera no pasa a llevar a lo mejor facultades de tipo jurisdiccional cuando dice determinar las formas y modalidades en que se prestarán dichas acciones. Distinto es, a juicio de la Secretaría, las entidades en que ésta se puede realizar. A lo mejor el reglamento puede precisar dónde, pero nos tiene dudas la Secretaría, aparte de la cuestión de forma, sobre si la expresión determinar la forma y modalidad en que se prestarán dichas acciones no debiera ser una facultad más bien del juez y no de la potestad reglamentaria del presidente de la República. Eso, presidente. Gracias, Rodrigo. Le ofrecemos la palabra al Ministerio del Interior. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, el fondo de esta propuesta es bastante claro, que es mandar una señal
en cuanto a ofrecer una alternativa que pueda contribuir a la comunidad respecto de las personas que infrinjan estas medidas sanitarias. Respecto a lo que se modifica de la Cámara, uno, en primer lugar, en la misma línea de lo señalado en el artículo anterior, es que se hace preferentemente, ya no es obligatorio. Y es decir, por lo tanto, en casos en que se justifique por el lugar en el que se habita, por el tipo de persona, por el tipo de infracción, puede perseguir esta persona para su procedimiento. Respecto a lo que planteaba la Secretaría, recordar que nuestro sistema establece algunas condiciones que son bastante gravosas, como someterse a un tratamiento médico, como aportar a una institución, como asistir a algún programa educacional. Por lo tanto, nos parece que por el tipo de delito, por el momento que estamos viviendo, esta opción que se ofrece como preferente y que corresponde al Ministerio Público solicitarle, por supuesto con acuerdo del infractor, nos parece una mejor opción a otras opciones gravosas que establece nuestro sistema actualmente. Respecto al segundo inciso, esto tiene que regularse de alguna manera y por lo tanto la idea es remitirlo a un reglamento, y nos parece la propuesta de la Secretaría en cuanto a la modificación formal sobre la manera en que se materializa este acto administrativo y cuál es el contenido. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, estimado, por la precisión. Yo creo que yo también destaco la precisión que hace la Secretaría, y que en definitiva, al ser alternativo, es concordante con lo que votamos en el artículo anterior. Se ofrece la palabra. La Defensoría está pidiendo la palabra, el señor Rubén Romero, presidente, y después don Mauricio. Rubén y luego Mauricio. Rubén. Gracias, señor presidente. En rigor, consideramos que la norma es innecesaria, no alcanzamos a comprender totalmente su propósito. Tenemos que recordar, en primer lugar, que estamos hablando de la suspensión condicional del procedimiento, que su requisito base es que el imputado cuente con irreprochable conducta anterior. Y también habría que pensar que, dependiendo de la Fiscalía Regional, se establecen normalmente requisitos adicionales. Esto es una negociación, es un ofrecimiento que se hace por la Fiscalía Regional previo a negociar normalmente con la defensa. Y a su vez, como indico, cada Fiscalía Regional tiene políticas distintas para ofrecer la suspensión condicional del procedimiento al imputado. En la norma que estamos comentando, se incentiva, al señalar preferentemente se ocupe esta condición, se incentiva al fiscal y al juez a que el imputado de este delito acepte un mínimo de 144 horas de trabajo en beneficio de la comunidad. Y dado que no se pueden ejecutar más de 8 horas diarias de servicio en beneficio de la comunidad, como establece el artículo 12, inciso primero de la 18.216, 8 horas diarias máximo, estamos hablando que se trata de una condición que le significaría al imputado como mínimo el equivalente a 18 días de servicios en beneficio de la comunidad a razón de 8 horas diarias sin remuneración. La suspensión condicional del procedimiento sigue siendo entonces un acuerdo que es entre imputado y Ministerio Público, y con esta norma solo traeríamos un efecto eventualmente de desincentivar la opción del imputado primerizo de aceptar una suspensión condicional del procedimiento, y al revés, incentivar a que el imputado exija la realización de un juicio oral efectivo en otro caso. Y para cerrar, señor presidente, recordemos que esta amplitud de posibilidades que justifica, con una opción más que indica el Ministerio del Interior, que justifica esta norma, recordemos que el artículo 238 del Código Procesal Penal, cuando señala cuáles son las condiciones, enumera de la letra A hasta la letra H, y la letra H lo que indica es cualquier otra, dice, otra condición que resulte adecuada en consideración con las circunstancias del caso concreto de que se tratare y fuere propuesta fundadamente por el Ministerio Público. Es decir, esa letra H le da al Ministerio Público poder recoger esta alternativa que señala el propio Ministerio del Interior, o cualquier otra, o con límites de horas distintas, u otra condición. La verdad
que esa letra H es muy amplia. Entonces, consideramos que no es adecuada y fuerza a una condición que no es la más conveniente la redacción. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Ofrecemos, Rubén, ahora la palabra a Mauricio del Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que vemos algunas dificultades asociadas a esta norma en términos de un poco de temporalidad, primero, porque esta es una fórmula pensada para estos delitos que ocurren en unas épocas determinadas, se nos ha alargado mucho, pero pensemos un año de posibles comisiones de delito en contra de la salud pública en los términos regulados el 318 y siguiente, o sea, en contexto de pandemia, que pueden quedar muy desfasados en su sanción o en sus medidas alternativas por el hecho que quede sujeto a un reglamento dictado por el Ministerio del Interior, en términos que tampoco se fija un plazo para la dictación de este reglamento. Entonces pudiera tener una utilidad limitada. Creemos que con el preferentemente se salvan muchas de las inquietudes que teníamos nosotros en términos que quedara absolutamente cerrada la posibilidad de una suspensión en términos distintos, como lo plantea el jefe de estudio de la Defensoría. Yo creo que el preferentemente igual permite buscar otras fórmulas, incluido el de la letra H de condición del 238, y por lo tanto, por ese lado creo que el tema es salvable, pero a nosotros nos preocupa el tema sobre todo del tiempo que pueda demorarse en la implementación de estos servicios de prestación a la comunidad, en un contexto además en que hay fuertes limitaciones a la posibilidad de estas prestaciones de servicios en lo fáctico en función de los riesgos sanitarios. Eso, señor presidente. ¿Cuál es la propuesta entonces, Mauricio, de ustedes? La posibilidad sería que se pueda indicar que se incluirá, se podrá incluir como condición de la realización de servicios destinados a la comunidad sin fijación de horas y sin sujeción a un reglamento del Ministerio del Interior. Gracias. Se ofrece la palabra. ¿Puedo hacer una consulta, presidente? Francisco. Mira, si quiero consultar al Ministerio del Interior, al Ministerio Público y a la Defensoría, una duda que tengo, porque la Secretaría decía que los trabajos de servicio a la comunidad, algo así, parecido a eso decía la Secretaría, no es exactamente el lenguaje técnico que utilizó la Secretaría, estaba establecida como una pena alternativa en la institución que regula la remisión condicional de la pena como pena alternativa, o sea, como pena. O sea, la prestación de servicio a la comunidad es una pena alternativa. Y entonces yo no veo cuál es la diferencia entre esa pena y lo que aquí se señala, con otras palabras, que dice realización de acciones o servicios destinados a beneficiar a la localidad en la que habitan, y por un periodo bastante alto, porque puede llegar hasta 480 horas. Entonces, y entiendo que aquí estamos hablando de suspensión condicional del procedimiento. Entonces, la duda que tengo yo, entonces aquí estaríamos introduciéndole la suspensión condicional del procedimiento. Se supone que el procedimiento se está suspendiendo, pero se está suspendiendo y al mismo tiempo se le está aplicando una pena. Porque aunque se diga con otras palabras, prestar servicios a la comunidad durante 480 horas es una carga, una sanción, es una pena, en el fondo. Entonces, yo no sé si en la suspensión condicional del procedimiento
como institución del Código Procesal Penal implica en alguna parte, me imagino que habrá otro artículo, no sé, sí, el 238, no sé, al que hacía referencia Rubén en la última letra, parece, implica penas o implica cumplir otras cosas que no son penas, como por ejemplo, no sé, ir al médico, o tener trabajo, o tener domicilio, porque aquí es como pena lo que se está estableciendo. Cuando tú tienes que dedicar parte de tu vida a prestar servicio a la comunidad durante 480 horas, ¿qué es lo que es? Es una pena. Pero si tú estás suspendiendo el procedimiento, ¿cómo lo vas a suspender aplicándole una pena? Distinto es en el otro caso donde tú tienes una pena alternativa. Estás cumpliendo una pena, en vez de la pena privativa de libertad, tú estás cumpliendo una pena concreta de servicio a la comunidad. Entonces, una cosa es la pena, y otra cosa es que el procedimiento se suspenda cumpliendo tú determinadas acciones a las cuales se refería, como digo, Rubén. Es una duda que tengo yo si eso es compatible o no. ¿Cómo suspende el procedimiento por un lado y al mismo tiempo le aplica una pena? Porque esto es una pena. Bajar 480 horas es una pena. Gracias, Francisco. Ofrecemos la palabra. Defensoría, presidente. Defensoría. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Efectivamente, la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad es una pena, pero porque el legislador en la ley 18.016 le ha dado el carácter de tal. La misma conducta o la misma prestación o acción puede tener otra naturaleza si el legislador así lo define también. Porque, por ejemplo, el artículo 238, que es el que enumera las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento, establece, por ejemplo, que en la letra A, la condición de residir o no residir en un determinado lugar. Residir en un determinado lugar, uno la podría considerar que equivale a un extrañamiento o a un destierro, es decir, en sí mismo podría considerarse, pero tiene la naturaleza de condición. Y la gracia de que sea una condición es que no queda registrada en los antecedentes penales como una pena, sino que simplemente como una condición que cumplida satisfactoriamente da lugar en su momento al sobreseimiento definitivo de la causa. En consecuencia, efectivamente puede tener carácter de la pena cuando el legislador así lo ha establecido y carácter de condición sin ningún efecto posterior cuando el legislador también así lo define. Gracias, señor presidente. Gracias, Mauricio. Perdón, señor presidente, en la misma línea, por su intermedio, lo ocurre con exactamente la misma situación con el pago de una cantidad de dinero en las condiciones del 238, que también uno pudiera decir esto es una multa. Tienen una naturaleza distinta y por eso la Secretaría, a nuestro juicio, correctamente puso el punto respecto de diferenciarlo en términos de que no fuera idéntico a la sanción alternativa o a la pena con beneficio alternativo de servicios comunitarios. Las fórmulas para destrabarlo pueden estar en mayor flexibilidad en términos de la promoción de esta condición, quizás con términos menos rígidos en términos de tiempo y de reglamentaciones, señor presidente, por nuestra parte. Gracias, Mauricio. Estamos con un inconveniente práctico. Yo no logro situar la discusión de este artículo. Estamos sobre la hora. Yo le pido una opinión a los colegas si no vamos a tener que suspender y prorrogar o simplemente rechazar esta iniciativa. Pero estamos excedidos en el plazo. Yo tengo un inconveniente práctico 12:35 de otro compromiso que tenía asumido. Le ofrezco la palabra Pedro, Víctor, Francisco. Presidente, yo tengo que retirarme en este minuto también de la sesión porque tengo también otro compromiso.
Pero Pedro. votemos, presidente. ¿No? Pedro Araya. Marchemos ahora, yo creo que lo que es importante, porque al final la discusión es menor, digamos, por lo tanto, yo creo que es bueno resolverlo en este momento, presidente. Someta a votación nomás la norma. Perfecto, gracias, Víctor. Pedro. Votemos, presidente, pero a mí no me convence mucho la norma. Yo me voy a abstener en esto. Perfecto. Vamos a ponerla en votación entonces, señor secretario. Señor presidente, entiende la Secretaría que lo que se pone en votación es el artículo 3º propuesto por el Ejecutivo, la nueva redacción. Eso es lo que se somete a votación. La segunda duda, el Ministerio Público ha hecho una propuesta de eliminar las horas que indica la propuesta del Ejecutivo y la menciona el reglamento. ¿Podemos votar primero el artículo y después votar esas enmiendas, o votar el artículo considerando esas enmiendas del Ministerio Público? No sé qué quiere hacer. Yo creo que por economía procesal es mejor la propuesta con las enmiendas del Ministerio Público. Creo que es más acertado. Ya, entonces se votaría el artículo 3º propuesto en la última columna, eliminando la referencia al reglamento y la cantidad de horas. Eso es lo que se votaría, ¿vale? Sí, vale. Senador Araya. Me abstengo, secretario. Ya. Senador Huanchumilla. Con esos cambios, voto a favor. Ya. Senador Pérez. Por favor, con esos cambios. Presidente. De igual manera, con esos cambios a favor. Ya. Muy bien, presidente. Entonces, aprobado, 3 votos a favor y una abstención con la enmienda indicada, el artículo 3º. Presidente, está despachado el proyecto. Una consulta. Si nosotros podemos hacer un certificado para que esté mañana en la tabla de sesiones de la sala, sin perjuicio de hacer el informe en extenso después. Si quisieran un informe, esta sesión ha sido bastante larga, tenemos que transcribirla, no es fácil, no es como en la oficina, pero podríamos tener un certificado para mañana. Sí, yo creo que sería importante, secretario, trabajar en eso por la discusión inmediata que tiene, por la necesidad de contar con un cuerpo de esta naturaleza, y para poder discutirlo en lo que transcurre del martes y miércoles en la sala, porque esto de todas maneras va a ir a un tercer trámite por las enmiendas que se han realizado. Yo le pediría eso, y sin perjuicio de poder hacer una minuta para la intervención en sala. Agradecerle a los colegas por la participación rigurosa y propositiva, y también a los equipos del Ministerio Público, de la Defensoría, felicitarlos por la unidad de propósito en esta discusión, y también al equipo del Ministerio Público. Señalar lo último, Víctor, no lo señalé. Si la Secretaría nos pudiera mandar por lo menos el comparado a nuestros correos, por favor. Sí, presidente, ni un problema. La Secretaría se los manda hoy día en la tarde. Y vamos a dejar como autores de todas las enmiendas a los senadores que han participado en estas sesiones. Correcto, y junto con eso dejar consignado que tanto el defensor regional me señaló que partió a una otra reunión, y el ministro del Interior, que está también participando en otra actividad, y bueno, el fiscal nacional informó que iba a esta reunión de coordinación de fiscalías regionales, sobre todo abordar. Está llegando al día a combatir el todo. No, en la Unión, que llegue a la Unión, porque ahí estaba el grupo. Están mandando unos cuatreros. Vale, si no hay alguna otra intervención, pondríamos término acá. ¿Colegas, alguna intervención? El señor secretario. Presidente, muy breve. Secretario. Conversamos la Secretaría con la Presidencia para la fijación de la reunión sobre el Código de Aguas, porque pudiera ser la idea del día miércoles. Correcto, vamos a estar pendientes a la sesión de sala. Lo importante es que circule el documento,
y a esa reunión, ya sea el miércoles o cuando ocurra, poder identificar los artículos sobre los cuales nos vamos a pronunciar. Perfecto. Muy bien. Gracias, presidente. Vale, también. Gracias. Muchas gracias a todos nuestros invitados y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Hoy día ha sido una buena jornada. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, presidente.